Gladys en Éxitos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ser inclusivo. De hecho, leo acá esta introducción que me parece interesante de una página que aborda el tema y dice que cuando hablamos de inclusión, el diccionario la define como incluir a todos, lógico. Esto significado es alentador porque no deja a nadie fuera del juego. Sin embargo, en la práctica, la inclusión hacia, por ejemplo, las personas con discapacidad suele ser más compleja a pesar de nuestras buenas intenciones. A veces no logramos nuestras metas. Incluso hay como corrientes, movimientos que a veces se perciben como una especie de tendencia. No sé si el término correcto podría ser como que se toma como una moda y después se suelta, se pierde el interés, se pierde la fuerza y al final no se termina ni de entender el concepto de lo que representa además y de los beneficios sociales de ser inclusivo. Para hablar de esto tenemos a Gabriela Boada. Es periodista, es investigadora, es profesora universitaria, defensora de derechos humanos, directora de Caleidoscopio Humano. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, Gladys, por la invitación. Encantada de acompañarte, sobre todo para hablar de este tema. Sí, y encantados de tenerte. Además, vienes muy activa en este sentido y por eso te tenemos justamente. Y me gustaría tu reflexión al respecto de lo que yo acabo de asomar, ¿no? Primero, de que algunos, pues simplemente se montan en una ola, como una especie de tendencia para estar en tendencia si vamos a ser inclusivos. Pero ni siquiera se termina de entender lo que representa esto. Y bueno, eso, ¿no? El esfuerzo que todavía nos toca hacer y qué implica además sus beneficios también para una sociedad. Sí, yo creo que justamente hablar de inclusión más allá de una moda o más allá de esas tendencias, ¿no? Es sumamente importante, sobre todo en un momento donde digamos que existen opiniones diversas al respecto y que de alguna forma también fomenta las desigualdades dentro de esa misma Claro. tendencia de inclusión, ¿no? Y fomenta también los extremismos dentro de esa misma tendencia. Yo creo que hemos visto, sobre todo a lo largo de los últimos años, la pandemia fue clave para adentrarnos en qué significa la importancia de la inclusión, con qué se come lo Ujú, que trae la Agenda 2030, que habla justamente del tema de la importancia de la inclusión y cómo de alguna manera algunas empresas en el mundo han sido partícipes de empezar a hablar de inclusión. Y lo más importante, Gladys, es justamente separar lo que es la inclusión más ujú. allá de la moda. Hablar de inclusión y tenerlo en cuenta en nuestro día a día es hablar de conocer los derechos para todas las personas sin discriminación. Hablar de inclusión es hablar de la no discriminación. Lógico, obvio, y ahí hay una alta dosis de nobleza, de calidad humana, ¿no? Cuando se tiene bien entendido el término y se pone en práctica, además. Es una manera de pensar, es Así una es, manera de vivir, no se ve diferente, ¿no? así es, así es. Entonces, bueno, vamos a entrarle un poco a lo que es esa agenda, por ejemplo, 2030, que incluye hacia dónde está apuntando, más allá de tendencias, modas, lo que sea, ¿qué debemos tener presente para ser inclusivos? Sí, hay que tomar en cuenta, como decías, ser humanos, ser empáticos, entender que no todos somos iguales y no por eso, por esas diferencias, irnos hacia lo que es el tema de la profundización de ideologías políticas. Hay seria discusión en este momento cómo desde los discursos, Ujú, tanto de los políticos o de quienes ostentan los poderes políticos, han tomado la agenda de inclusión, digamos, para de alguna forma hacerse valer o hacerse notar, sobre todo en las campañas, ¿no? Y hemos visto cómo desde esa radicalidad y esos polos opuestos que de alguna manera podrían darse en la misma discusión y que se están dando en la misma discusión, no, nos acerca
pero también nos separa a esa misma Agenda 2030. Les pongo un ejemplo muy sencillo, te pongo un ejemplo muy sencillo en el ámbito periodístico, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, nos lleva a verlo, y pongo este ejemplo por esa doble cachucha que yo tengo, no solamente como comunicadora, sino como también defensora de derechos humanos, en cuanto a lo que se ve, lo que decimos. Queda tácitamente expresado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, cuando Ujú, hablamos de inclusión, a todos nos molesta cuando decimos todas, todos y ujú, todes, ujú. evidentemente, porque, bueno, porque venimos desde la gramática del lenguaje español, y hay un tema allí de deformidad del lenguaje, pero también cuando empiezas a entender las realidades que viven otras personas que han sido históricamente invisibilizadas, entiendes que sí es importante el lenguaje inclusivo. Ese es un ejemplo pequeño. Donde yo tengo eh, mis observaciones. De hecho, te estoy exactamente. escuchando y me debes estar viendo Sí, la cara porque tengo incluso como sí, comunicadora mis observaciones además. Y creo que más allá de modificar el lenguaje, que eventualmente podría serlo a considerar más adelante, creo que hay que sí, trabajar también entre otras cosas, por ejemplo, el tema de identidad, el tema de autoestima, porque también exacto, puede haber crisis. Entonces, en esos procesos, pedirle a todo el mundo que cambie su manera de hablar me parece algo muy complejo, descabellado y que genera justamente, como bien dices tú, más conflicto, más resistencia. ¿Para exacto, qué quedarnos exacto. entrampados ahí? A mí me dicen cuando hacen una mención de manera general a todos, yo no me siento ofendida. Como mujer que me estén sacando del todo, yo lo he entendido, lo he asimilado, pero desde donde estoy interpretando el todo, además, es importante porque no me siento excluida Exacto, en ese sentido. Puedo protestar por otras cosas que sí están presentes, por ejemplo, dentro del machismo que todavía sigue afectando al género femenino, pero por el todos. Entonces me parece que exacto. nos estamos quedando en una discusión muy estéril de lo Sí, verdaderamente sí. importante. Sí, justamente pongo ese ejemplo porque sé Ujú. que entre periodistas Sí. hay esa, digamos, esa disyuntiva de también de entender cómo lo reciben los demás. Y Ujú. siempre pongo el ejemplo de que, bueno, tú lo puedes hacer, tú puedes incluir el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, en grupos donde evidentemente sabes que hay diversidad. Grupos donde evidentemente sabes que se van a sentir excluidos, donde evidentemente sabes que de alguna manera vienen exigiendo a través del lenguaje, ¿no? No necesariamente lo puedes decir en todos lados. Es que hay mucho por Eh, todavía, además, Gabriela, creo yo, precisar, porque la misma comunidad, por ejemplo, LGBTQI+, que nos sigue agregando letra, la misma gente de la comunidad también tiene sus observaciones a lo que se sigue agregando, porque ahí estamos rayando, incluso también de acuerdo a especialistas, quizás un tema más de identidad, de definir identidad de cada quien, más que de pedirle al mundo de que incluyan o no, porque siempre se pone un ejemplo extremo, pero que ya lo estamos viendo, los que se consideran perros, que se organizan en comunidades como total, perros, en algún momento pueden sentirse excluidos y pedir incluso que en el lenguaje también agreguemos el guau guau, aunque suene ridículo, pero me explico. Entonces, sí, al final también creo que esto hay que atraparlo con algo de lógica, de sentido común, dentro de lo que verdaderamente importan esos derechos que se defienden, esa igualdad, equidad, aceptación, valoración de todos en esa diversidad. Y nos estamos quedando en cosas, incluso como dices tú, que nos lleva a unos extremos, a unas discusiones, a una polarización en la que entonces, bueno, vemos que se politiza todo y no se avanza. Y lo que hacen es etiquetar y atacarse y al final de cuentas seguimos cometiendo injusticias por todos lados. exactamente. Y atropello. Y eso tiene que ver justamente bueno, de meternos nada más en la moda sin profundizar estos Mm, temas, ¿no? De mm. meternos nada más en la moda. Bueno, yo voy a llegar a hablar de todas, todos, todes, sin saber realmente por qué existe y por qué debería de alguna manera tomar en cuenta bueno, que existe y que va más allá de la deformidad del lenguaje y que hay sus momentos y sus espacios para decirlo. Tomando en cuenta lo que comentas también en el ejemplo bueno, que se cree perro, no se cree perro, de distintas Árbol. identidades. Las personas expertas sobre todo en identidad de género, que es lo más difícil o lo que ha creado mayor Más. conflictividad, porque con las personas con discapacidad ya de alguna forma hasta las empresas, o sea, la sociedad en sí viene incluyendo a las personas con discapacidad.
discapacidad, hay leyes Ujú. especiales Pero para las falta personas mucho. con discapacidad. Sí, falta muchísimo, pero hay pequeños avances, ¿no? Ujú, Sobre todo en Latinoamérica. Pero donde existe, digamos, esa falta de conocimiento, esa moda realmente, justamente con el tema de la identidad de género. Y ujú, nosotros lo que hacemos desde los movimientos de derechos humanos o quienes hemos sido expertos en la materia, ahondando cómo se ha hecho en otros países, es justamente ver a las personas como personas, ¿no? Más ujú. allá del lenguaje, saber que eres una persona y una persona tiene derechos y mientras se les respeten sus derechos en general, no solamente porque eres una persona trans o eres una persona de la comunidad LGBTIQ+, sino que se te respeten tus derechos como persona. Entonces yo creo que eso es importantísimo también conocer de qué va la inclusión más allá de la moda y conocer que la Agenda 2030 no se trata solamente de temas de imposición o de verlos como que tiene que ser así, tiene que ser cuadrado Pero y así es se así, está sino tratando de poner en práctica en algunos casos y por eso genera la resistencia con razón también, porque es que así no funciona. Con imposición sí, no funciona. sí, y eso viene dado, Gladys, justamente por lo que te comentaba al principio, de los lenguajes de personas que tienen poder, ¿no? De cómo, de alguna manera, te dicen, bueno, la cuota de paridad, es necesario tener una cuota de paridad, sí, pero en la práctica no lo haces realmente. Lo impones, lo Mm, tienes, pero en la práctica no lo haces. O al contrario, cuando estás en contra de todo esto por tener un discurso extremo y también la vinculación política que tiene que hablar de diversidad, hablar de inclusión o hablar de estos temas, sencillamente eres catalogado como de izquierda. Y resulta que no, en la práctica no es así, es un ujú. tema de derechos humanos. Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos al punto inicial, ¿no? Que también dentro de lo que ha sido el manejo, la narrativa que se ha construido en algunos casos con posturas incluso extremas han hecho que se generen este tipo de situaciones, de interpretaciones incluso equivocadas y bueno, toca ver cómo se retoma la lógica, la cordura, el sentido común dentro de esta discusión absolutamente necesaria, ¿no? Dentro de las diferencias que tenemos, lo diferentes que somos y los derechos que nos corresponden a todos, como también los deberes. Deberes que pasan por entender que hay una diversidad y que cuando tú llegas a un sitio también no puedes llegar a imponerte sobre el otro y viceversa. Total, Entiendo. Entonces, total. bueno, mucho Sí. por atrapar aquí, porque además esa cultura que se cuestiona denominada woke también está entrando en algunos casos como de una forma muy agresiva en espacios tan delicados como el espacio de los niños, de las familias. Y De entonces la ahí, religión. entonces, bueno, imagínate todo lo que hay que revisar, atrapar, corregir para hacer las cosas bien, si es lo que Sí, se pretende, ¿no? sí, sí. Que se Yo creo avance. que allí la clave es la comprensión y digamos el respeto sobre todo de quienes definitivamente no lo entienden. Hay una deconstrucción, digamos, también que tiene que ver con las generaciones y tal vez en este momento vemos impactado o vemos involucrado más a la niñez, a la infancia, a la adolescencia, pero precisamente porque hay una comprensión, digamos, más allá de lo que También. otras generaciones pudiesen tener, ¿no? También, también, exactamente. Y viene la presión de abajo hacia arriba, exactamente, de estas nuevas Exactamente. generaciones. Es al revés. Sí, esto es interesantísimo, lo seguiremos revisando contigo con otras personas que lo vienen trabajando justamente y dentro de un marco de defensa de derechos fundamentales, de derechos humanos. Gabriela Boada, periodista, investigadora, profesora universitaria, defensora de derechos humanos, directora de Caleidoscopio Humano. Vamos a cerrar esta primera hora nacional, pero queda, como siempre digo, una segunda parte. Es local para Caracas, entre comillas, porque por ventanas digitales como Mundo VR por YouTube. Por ahí nos pueden seguir escuchando dentro y fuera de Venezuela. Y la otra opción, descargando la app Mundo VR en el celular. Ahí también nos pueden escuchar, no solamente a Éxitos, al resto de las radios del Grupo Unión Radio, donde quiera, donde esté. En breve volveremos.